ellos pretenden, en fin, la Comisión Cubana de Derechos Humanos ha publicado un documento en enero de este año en el que dice que aún hay 223 disidentes en las cárceles de Cuba. Me parece que hay, según la cifra que te di, un poquito más del 1% de lo que un tiempo hubo, a los cuales pusimos en libertad. Pero hay algo más. Les garantizamos el viaje a Estados Unidos. Todos los que pasaron por las prisiones, más del 95%, así, están allá porque será una visa para entrar en Estados Unidos. Y así fue, nosotros fuimos los que le buscamos la solución a los que estaban ahí. Porque ustedes comprendan que en este ambiente un contrarrevolucionario es buscar trabajo y facilidades, era muy hostil la gente. Y bueno, qué viaje al exterior, que le conseguían la visa y así. Bueno, deben ser decenas de miles, porque había algunos que cumplían rebaja de sanciones, aparte de ponerlo en libertad. Se rebajaban sanciones y después todo, como sabían que ellos les debían favores, insistían. Y cuando aquí no había acuerdo migratorio de esto, todos los que habían estado en prisión tenían el derecho a solicitar la visa y muy pocos eran rechazados. El mejor expediente para garantizar la visa en Estados Unidos es haber sido contrarrevolucionario y haber estado preso. Hoy hacen sorteos y algunas cosas un poco extrañas a veces los sorteos, y hay una cuota de 20.000 por año. Pero están los que se van ilegales porque son los únicos ciudadanos en el mundo que siguieron las leyes de Estados Unidos y entran por cualquier vía, incluso se aterrizan con documentos falsos. Pasaporte falso. Al llegar al aeropuerto fue la última interpretación. Dice, soy ciudadano fulano de tal y me acojo a la ley de ajuste cubano, ya tiene derecho a residir y a trabajar al día siguiente. Antes le ponían un año, todo eso lo han quitado. Objetivo, desestabilizar. ¿Cuántas vidas ha costado? Hoy entre la batalla de ideas, uno de los puntos está en la derogación de la ley de ajuste cubano, de la Helmburton, de la Torricelli. Y entonces mi respuesta que yo te doy, de haber 200, puede ser 250, 300, lo que te digo, es que ninguno está preso si no ha violado una ley. Ahora, algunos realmente de lo que enviamos para allá han puesto bombas y a nosotros nos podían tildar o responsabilizar. No todos. Ellos en un barco de héroes es terrible, porque cada uno de ellos se hace jefe, cada uno de ellos es un héroe. Y bueno, realmente le enviamos militantes. Pero ¿cuánto le hemos enviado de los demás? ¿Y quién los puso en libertad? El gobierno de Cuba, testigo de eso, el que era arzobispo en Nueva York, con él. Fueron miles. Y eso le decía, trate y consigan la visa. Porque también ustedes saben que ellos lo que quieren es ir para allá. Todos aquellos tenían privilegio. Trabajo. Bueno, lo tenían, incluso los que no habían aportado nada al intento de destruir la revolución. Un cardenal de Nueva York, lástima que no me recuerdo, yo apreciaba mucho. Miles los puso la revolución en libertad.
Y allá están casi todos. Y allá están premiados. Y algunos volvieron a reincidir, formaron un grupo y se entrenaron. La gente de Alfa 66 o Omega. Muchos de ellos. Pero fue Cuba. Ya te dije, hubo en aquellos días había hasta 15.000 las bandas armadas. La guerra sucia llegó a desarrollarse en todas las provincias. El país está en la provincia de La Habana. Bastaba un Marabuzal, bastaba un Cañaverales. En todo el país la guerra sucia en Nicaragua. Se puede decir que es el único país que ganó la guerra. Cuando usted habla de guerra sucia, ¿eran atentados en los cines? No. Grupos irregulares, porque los norteamericanos son listos. Mientras los amigos soviéticos eran muy lentos y muy académicos, los norteamericanos, los militares norteamericanos son más flexibles. Ellos inmediatamente vieron qué receta nosotros habíamos utilizado para derrocar a Batista, para destruir, de vencer a aquel ejército, que fue combinación de la lucha armada y del pueblo. Y creyeron que podían crear también unas guerrillas. Aplicaron, apenas trataron, estaban aplicando. Fue la primera vez que aplican ese procedimiento. No respetaron la patente nuestra. La aplicaron. Llegaron a organizarla. Nos costaron más vidas las luchas contra bandidos. Nosotros afortunadamente no teníamos que luchar contra fanáticos de ideas o de causa. Tenemos el peligro de luchar contra gente que está movida principalmente por ambiciones de tipo material, ambiciones de tipo económico y de tipo social. De los fanáticos no nos habrían podido librar. Yo sé que no salgo vivo de todos los planes de atentados. Hay un momento que tuvieron una cámara como esa, parece que una ametralladora, cuando visité a Chile. Ahora, yo iba seguro, obviamente iban a morir allí si disparan como aquella. Pero cuando la vida está en peligro, disparaban. De fanáticos no escapa nadie. Pero nosotros tuvimos el privilegio de que no eran fanáticos los que luchaban contra nosotros, y nos prevalecía ese espíritu de cálculo. Hay dos tipos de guerra, una guerra irregular y una guerra regular convencional. El que quiera defenderse de algo tiene que estar. Nosotros elaboramos una fórmula para enfrentarnos a aquel ejército que tenía aviones, tanques, cañones, comunicaciones. Todos nosotros no teníamos ni dinero ni armas. Tuvimos que buscar una fórmula. Bueno, fue exitosa. No te voy a decir que todo fue mérito. El azar juega importantes papeles. Y ustedes fueron la primera guerrilla que crea esta idea de no robarle al campesino, no violar a las mujeres, no torturar a los prisioneros. No utilizaron el terrorismo, por ejemplo, el atentado, no utilizaron ni siquiera minas antipersonal, creo. Ni el magnicidio. Ni el magnicidio. Los hombres que atacaron la fortaleza donde estuvimos visitando podían haber liquidado a Batista en su finca o en el camino o en cualquier otro lugar, pero tenemos una concepción muy clara, que el magnicidio no resuelve un problema. En lugar del que murió ponen a otro y aquel lo hacen mártir en sus propias filas. Y viene uno nuevo. Y ese es un viejo concepto desarrollado por la doctrina revolucionaria hace mucho tiempo. Nuestra historia, y en eso sí yo creo que nosotros tenemos una página inédita. Y sobre todo en el mantenimiento de una conducta a lo largo de todo el tiempo y en episodios muy duros y muy graves. Cuánta gente de la que planificó atentados y que tuvieron a punto de éxito contra usted. Sí, yo estoy aquí conversando contigo. Bueno, hemos tomado medidas y no sé, pero yo me mezclo con todo el mundo en todas partes. Fueron decenas de planes, algunos estuvieron muy cerca. Suman registrados entre planes elaborados más de 600 atentados contra usted. Planes en distintos grados. En una etapa directamente lo hacían las instituciones norteamericanas. Después aparentemente liberaron vísperas de esos atentados. Y aparentemente independientes ya asumían por sí la responsabilidad y publicaban los partes de guerra en Miami, en todas partes. Fueron los que volaron el avión. En el año 60 y tanto, bastante después de Girón. Hacían parte de guerra, mataron
diplomático, matar a un compañero, hasta en Naciones Unidas. Después de una guerra, ataques piratas a nuestras costas, a nuestros barcos pesqueros, a los transportes que venían a Cuba. Pusieron bombas en Estados Unidos de la misma forma que la gente Pinochet mató al ex canciller Letelier y a una norteamericana. Eso lo conoce todo el mundo y eran de la mafia esa. Bueno, tenemos un salvadoreño que vino pagado a $5,000 por bomba y puso 5 bombas. Bueno, en Centroamérica por dinero y porque tú puedes reclutar miles, a veces por $2,000. Le pagaban el viaje de ida y vuelta y daban el dinero cuando hubiera puesto la bomba y regresaron allá. Hemos capturado porque hemos logrado adoptar todas las medidas, crear las organizaciones y todo, para anular totalmente la acción desde el exterior. El último atentado fue en la reunión aquella de Panamá. En que estaba Posada Carril, el autor de la voladura del avión, la reunión que había mandado estos grupos. Sí, lo capturamos. Claro, no son fanáticos, son mercenarios. Inmediatamente que usted le demuestra, inmediatamente lo cuentan, basta que usted le demuestre técnicamente. Bueno, ellos mismos explican cómo trajeron el explosivo en un televisor chiquito, el plástico del color tal y más cual, y para que los perros no pudieran olerlo, un tipo de explosivo que le pasan por arriba, y donde venían los fulminantes en unos cablecitos, y el reloj que traían en la muñeca para hacerlo explotar. Podían poner la bomba en el hotel y hacerle explotar siquiera los 5 minutos, o dentro de 1 hora, o dentro de 99 horas. Muy sofisticado. Por eso se quería todo un récord olímpico. Quería 5 bombas que estallaran simultáneamente. Mientras en Miami declaraba la fundación, toda esa mafia, que era una revolución, era la gente de la inteligencia militar que estaban descontentas y de la seguridad del Estado, poniendo bomba aquí en los hoteles, y que eso es una cosa correcta y legítima y todo eso. Hay un montón de publicaciones. Y eran, bueno, pero eso cooperan inmediatamente, lo cuentan todo, pero si ellos lo que han ofrecido, y nosotros no le ofrecemos dinero. Ellos cooperaron, ese muchacho que te hablo, cooperó. Con una serenidad y una sangre fría. Y de eso hay potencialmente miles. Se hicieron muchas de esas cosas. Suman total, planes bien organizados, avanzados, hasta planes iniciales, porque ya no lo hacían. 3 maneras. Una, directa. El asesinato. Otra, organizando grupos supuestamente independientes, con todos los recursos para hacerlo por su cuenta, sin intervención directa de las instituciones. La otra es la incitación. Tiene mucha fuerza. Crear psicología de cazadores, de que hay alguien que debe ser cazado. Plena franquicia para la cacería. Recolección de recursos. Amplios recursos a grupos supuestamente políticos, como era la famosa fundación. Que la Fundación Cubano-Americana. Su línea fue de trabajo político y de lobby, hasta el momento que después del derrumbe del campo socialista y demás, ya creó un grupo de acción. El que lo diría era hijo de uno de los peores esbirros de Batista que se prepara. Allí lo que me influencia tenían fueron los primeros, los batistianos, que se llevaron con mucho dinero y dirigían la fundación esa. Después ellos sufragaban, le daban dinero a todos estos grupos. Lo que no tenía un grupo institucional de ellos hasta que al principio del periodo especial lo crearon. Pero trabajaban con todos los terroristas que ellos entrenó la CIA. Y le pagaban. Planes de atentado de todo tipo, planes terroristas. Así que la última forma es la incitación. A mucha gente que le han llevado y le han metido en la cabeza la idea que hay que hacer una gran cosa como es asesinar a este diablo. Son por inducción, yo le llamo. Entre todos los distintos y los que se fueron, suman más de 600 planes.
y algunos estuvieron bastante cerca del éxito. Ahí es cuestión de azar también, influye. Hay uno que tuvo una pastilla de cianuro a punto de echárselo a un batido de chocolate en un lugar donde yo iba, en una cafetería, y se le congeló por suerte en el momento en que lo iba a echar, estaba congelado, porque aquí había mafia de mafia del juego y del contrabando, gángster que estaban aquí y que fueron afectados por la revolución y después fueron utilizados en los planes de atentado y en los planes de contrarrevolución. Y yo tenía en algunos hoteles gente que habían colocado allí, amigos y todo. Aunque la inmensa mayoría fuera gente buena, gente leal, siempre había alguna influencia utilizaron exhaustivamente. Eso lo comprobó el Senado de Estados Unidos. Bueno, pues en ese tiempo hubo todas esas cantidades, no te digo. De personas dicen que hay 203, casi hay que levantarle un monumento a la revolución. Nosotros pudiéramos sacar la cuenta de los miles que pusimos en libertad, incluso de los que algunos, como por ejemplo Rebando Cubela, había recibido todas las armas, era un muchacho, era estudiante, se había destacado, creo que había ejecutado algún jefe militar norteamericano, estuvo ya en guerrillero una parte del tiempo. Bueno, éramos amigos todos, pero él fue persuadido en un momento dado y se puso a conspirar. Bueno, fue arrestado y sancionado. Y no tuvo mucho tiempo. Ahora, ¿por qué fue sancionado? Allá lo internaron, le dieron una medida telescópica, le dieron todo. Esto fue oficial, eso no fue inducido, ni mucho menos, para un atentado contra mí. No estuve mucho tiempo preso, fue puesto en libertad. Decenas de individuos que han participado en planes de atentado fueron puestos en libertad, fueron enviados al exterior y muchos no, muchos siguieron en el negocio porque se convirtió en un negocio. Como una agencia de turismo, yo tenía la agencia de preparar planes de atentado. Y entonces sí, esa ha sido la historia. Nosotros podemos sacar, sacamos 102. Ahora tengan la seguridad que esa gente han violado leyes. Y ya te digo, si hubiésemos juzgado a todos los que en contubernio, en complicidad con la Oficina de Interés y pagado por Estados Unidos, se han dedicado al oficio de disidentes, si lo hubiéramos sancionado a todos los que han violado leyes, no serían esos 200. Eso viene a ser, mami, una prueba de la generosidad de la revolución. Y entonces, bueno, números son pocos. Cuando vino el Papa había más. Y el Papa le dieron unas listas desgraciadamente muy malas. Había muchos que estaban en libertad. Es que la lista se la dieron al Papa al final. El Papa en todos los planes de organización nunca habló de listas. Y al final se presentó una lista. Pésima lista, desgraciadamente. No tuvieron ni consideración. Tuvimos un nombre nada más, me apellido, para identificar la lista del Papa y tratar de satisfacer los que solicitó al Papa. Pero no daba, muchos estaban en libertad, muchos habían emigrado ya. Le dieron una mala lista al Papa que no había hablado de eso. Y bueno, nosotros estamos dispuestos, pues, dijo uno de los cancilleros, no importa, no tienen que ser solo presos que tengan motivaciones de carácter político. Nosotros le llamamos contrarrevolucionarios, pero no negamos que la contrarrevolución es una acción política, aunque Jiménez de Azúa decía que no. Un gran jurista español. Decían que eran presos políticos aquellos que eran arrestados por promover cambios y avances revolucionarios en la sociedad y que lo que querían hacer era retroceder, no eran presos políticos. Yo estaría muy de acuerdo con él, pero los conceptos son los conceptos. Nosotros siempre hemos usado la palabra contrarrevolución, nosotros han pagado presos políticos o presos por ser disidentes. Lo que sostengo es que todos cometieron violaciones y que ahí hay muchas más. Y la revolución tiene las leyes.
pero no las aplica. Así que casi merece un monumento por eso. O sacamos las listas, me has dado una idea ahora hablando de esto, pedirle a los compañeros que saquen las listas de todos los que fueron puestos en libertad con la mitad de la sanción. Y no solo eso, se le dio oportunidad de trabajar. Régimen casi abierto, en construcciones, de instalaciones escolares. Se les pagaba el salario, sin descontarle nada. Cuando había miles, yo me reuní con ellos, y cuando estaba mucho en la Isla de la Juventud pasé. Estaban con picos, palas, porque si tú tienes moral, yo había conversado con muchos de ellos cuando venían a trabajar. Yo quería, usted ha hecho alusión al discurso de Carter en la universidad, discurso que se difunde en directo, y discurso en el que el presidente Carter hace alusión a una iniciativa que se llama la iniciativa Proyecto Varela, y que, según he leído, es una iniciativa que se apoya en un artículo de la Constitución, artículo que estipula que la iniciativa de las leyes no es un monopolio del Parlamento, sino que pueden los ciudadanos, a condición de que sea la voluntad de por lo menos 10.000 de ellos, creo, pueden hacer avanzar un proyecto de ley. Una iniciativa de ese tipo fue firmada por más de 11.000 ciudadanos, se dice, y el presidente Carter evocó ese caso delante de usted. La prensa lo difundió, además en la prensa escrita lo difundió íntegro su discurso, y yo a ese propósito quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿usted consideró que aludir a ese proyecto Varela era finalmente una falta de tacto, una incorrección por parte del presidente Carter, una ofensa por parte del presidente Carter? En absoluto. Él vino, te digo, él decidía su programa. Se reunía con todos los que quería reunirse, con absoluta libertad, no hubo ninguna ofensa. Nosotros le vamos a decir a Carter que venga a Cuba y ponerle limitantes por aquí o por allá, hay que hablar. Así que no, de ninguna manera una ofensa. La segunda... Pero, sí, no, dígame. Tengo que contestarte una primero y otra después, o tú me dices las dos. La segunda es sobre el fondo. Está relacionada. Está relacionada sobre esta cuestión. ¿Qué respuesta el Parlamento cubano le da a la petición después te digo, entonces vamos a la primera. Puedes hacer tú un análisis político y puedes hacer un análisis jurídico de esa iniciativa. Y quiero hablarte de esto sin pasión de ninguna clase. Podríamos llamar que ese fue el último invento de las decenas que ha hecho Estados Unidos, o la política de Estados Unidos,
el último, uno más, esto de acudir a Varela. Fue un sacerdote cubano, uno de los teóricos de la independencia. Avanzado. Era enemigo, por ejemplo, de la esclavitud. Sí, tenía una serie de ideas, podríamos llamar, en los tiempos en que vivió, humanas. Entonces, de independencia, no, todavía en aquella época no se hablaba de independencia, que no era principio del siglo XVIII. Nosotros respetamos y admiramos a Varela. Claro, lo vemos como una personalidad civil, laica. Entonces, como hubo algunos conflictos en determinados momentos, al principio, en los primeros años de la Revolución, con la Iglesia católica y Estados Unidos, se sabe que trató de utilizar también y de crear oposición religiosa, presentar la imagen de una revolución contra la religión. Lo de Varela, yo te contaba, yo un poco, eran muchos de nosotros, éramos suspicaces. Veíamos que hacía un intento de convertir una figura laica, respetada y admirada, pues en una figura religiosa, en un santo. Bueno, sí, yo estaría de acuerdo, pero habría que también, lo digo con respeto, habría que santificar a muchos cubanos. Habría, por ejemplo, que santificar al Che. Porque si tú vas a santificar a la gente por su bondad, por su espíritu de sacrificio, por su capacidad de ser mártir de la humanidad y morir por una causa, entonces habría muchos, eran católicos, muchos de los que combatientes del Moncada también tenían una religión u otra. Murieron luchando contra la tiranía, murieron luchando contra un régimen, murieron luchando por la patria en Girón. Parecía necesario que tú conocieras quién es Varela. Y por eso me tomé unos minutos. Ahora estoy en disposición de contestarte todos los detalles que más te interesen de tu pregunta, que contiene una serie de elementos. Sobre el fondo, decía, la segunda parte de la pregunta era, ¿el Parlamento qué va a hacer con esa petición de 11.000 firmas? ¿Le va a dar una respuesta? Tú verás. Te hablaba de un aspecto legal, de que era que una constitución se podía, con 10.000 firmas, hacer una iniciativa. Una proposición. Una proposición. Dentro de nuestra constitución, como todas, me imagino que con todas las demás, establecen quiénes pueden tener iniciativa para proponer algo. Entonces, hay mucha gente que tiene iniciativa. Por ejemplo, las organizaciones de masa, los sindicatos, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los diputados, dirigentes de ministros. Es decir, innumerables personas pueden proponer una iniciativa de ley. Y la nuestra establece que con 10.000 personas pueden proponer una iniciativa. Bien, ese mecanismo constitucional es el instrumento legal en que se basa la maniobra. Entonces, primero, ¿qué ha ocurrido? Han estado un año, creo que, hablando de eso. Se debe haber tardado por lo menos un año hablando, tratando de recoger las 10.000 firmas. Sobre eso me interesa, que yo no me interesa especialmente hablar, para que, pero debo añadir que ahí hubo de todo. Entre las firmas. Mira, promesas
de visa para viajar a Estados Unidos. De gente de las que no le dan, porque hay un número de visas que dan 25.000. Todo eso apoyado por las organizaciones que están en Estados Unidos con recursos económicos. Ahí ha habido dinero para incluso, igual que se hacen las campañas tradicionales, algo que ha desaparecido de Cuba hace rato. Algunas firmas son compradas. De todo hay, sobornos hay. Además, algunas firmas que hay que comprobar, porque tú tienes que comprobar, eso tiene derecho a votar. Tienes que comprobar que 11.000 son bastante pocas, ¿no? Había 8 millones se recogieron. En la última votación. No en la última votación, después del discurso de Bush en Miami, en que prácticamente exigió un cambio de constitución y la abolición del sistema socialista en Cuba. Pero métodos politiqueros de asociación tuvieron durante un año, con el apoyo de publicidad, de recursos de la Oficina de Interés de Estados Unidos, con publicidad en el exterior, por todas las vías posibles. Quiero decirte lo siguiente, que nuestras leyes sancionan las campañas que se hacen calumniosas contra el Estado, que fortalecen los argumentos, que justifican el bloqueo, aunque digan que están contra el bloqueo, justifican toda la filosofía de la guerra, de la agresividad contra Cuba, el bloqueo económico, la guerra económica contra nuestro país. Es decir, esos son delitos bien calificados y bien definidos en las leyes. Han violado un montón de leyes en toda esa campaña. Más bien se puede caracterizar la posición del gobierno por una gran tolerancia. Porque tanto esa ley, ¿por qué lo hacemos? Porque la revolución es fuerte. ¿Ustedes sabían que ellos estaban reclutando firmas con esos argumentos? No, mire, había cosas mucho más importantes. Pues se concentra más la atención del Estado en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el espionaje. Se concentra nuestro país en la lucha por la liberación de los 5 héroes que están allí. Se preocupa el país por la crisis económica internacional. Se preocupa el país por los problemas del petróleo, por contrarrestar todas las medidas de guerra económica y de guerra política. Se concentra el país en las batallas allá en Ginebra, donde todo el mundo sabe el show que tiene lugar año por año. Las mentiras y las calumnias que aquí se dicen, al mundo no se le cuenta que el 80% de las medidas que apruebe esa comisión son propuestas de Cuba, la de derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos por Cuba y apoyada a veces por todos los países menos Estados Unidos. Entonces, dejando a un lado toda consideración acerca de las firmas, la legitimidad de X número de firmas, los derechos, eso, dejando y asumiendo que se tratara de 11.000 personas con derechos legales y constitucionales a suscribir una solicitud. Se le dio tratamiento, se recibió la solicitud, fue analizada por la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional y se le dio respuesta. ¿Cuál fue la respuesta, comandante? Bueno, la respuesta, yo no tengo aquí el documento, pero sencillamente síntesis, se rechazó la iniciativa, se rechazó la idea de proponer
un cambio constitucional con mucha más lógica que ya mencioné, si se tiene en cuenta que unas semanas antes, más de 8 millones de personas, el 99,25% de las personas con derecho a votar habían suscrito un documento y lo habían presentado a la Asamblea Nacional declarando el carácter irrevocable, declarando irrevocable el carácter socialista de la revolución. Y era la respuesta a la exigencia del presidente de Estados Unidos en su discurso del 20 de mayo en Miami. Ya te mencioné esto. Y fue aprobada, fue presentada por todas las organizaciones de masa, suscrita por esa cifra de ciudadanos, con su puño y letra, porque aquí todo el mundo sabe firmar, leer y escribir. Hay algunas personas que pueden estar ciegas, pueden tener algunos problemas. Y entonces hay uno que autoriza allí, él en persona, para que firme por él si tiene algún impedimento físico, para hacerlo. Así se hizo, yo creo que eso es digno de respeto. Esto entonces, en definitiva es la respuesta. Esa fue la respuesta, no a la cosa de Varela, lo que yo te digo es... Eso, no solo al presidente norteamericano, pero también al proyecto Varela. Si 100.000 lo suscriben, puede haber 8 millones o 7 millones y medio que se opongan. Realmente, por ejemplo, ¿qué hace falta en Francia para cambiar la Constitución? Hace falta que por lo menos los 2/3 de las dos cámaras estén de acuerdo para cambiarla. 2/3. Los 2/3 de las dos cámaras. ¿Tienen iniciativas legales en Francia que puedan proponer? No se contempla la posibilidad de que los ciudadanos firmando una petición puedan cambiarla. Bueno, pues más democrática nuestra Constitución que la de ustedes. Aquí muchas organizaciones, los sindicatos, las organizaciones, hasta los ciudadanos. Entonces pueden proponer, pero proponer no quiere decir que usted tenga sencillamente que pasar a discutir en la Asamblea Nacional esa ley, sino en Estados Unidos tiene una constitución hace más de 200 años con algunas enmiendas constitucionales. Eso no quiere decir que hay que cambiar la Constitución de la República, mucho menos cuando se plantea el cambio del carácter socialista de la revolución. Todo eso es materia prima para publicidad, de todo eso, ¿sabe? Lo que tiene gratis y abundante es una posibilidad, pero una realidad virtual. Cualquier ciudadano puede venir aquí a este país y ver lo que pasa en este país y qué fuerza tienen las organizaciones, qué fuerza tienen los pequeños grupos que están incluso divididos. Y yo lo que te quería decir es que este país está en medio de una gran batalla decisiva de cosas fundamentales. Las cosas tienen su importancia relativa. La magnificación de eso obedece a toda una campaña mediática, esa que tú conoces muy bien. Es campaña mediática autónoma. Pero eso es... Comandante, no solo mediática, porque el iniciador de este proyecto Varela, que se llama Osvaldo Payá, recibió recientemente el premio Sájarov de los derechos humanos y vino a Francia a recibirlo a Estrasburgo. Claro. Primero, la prensa dijo que él no podría salir de Cuba para recibir su premio. Luego salió. ¿Usted piensa que Europa está participando en esta campaña contra Europa Cuba? No sabe nada de esto. Algo te puedo decir, Ramón. También el presidente te mandó un mensaje, pues se había dicho que no iba, que no le habían dado permiso, no sé qué traba. Y no tiene sentido. Se decía también si nosotros que podía... debemos viajar, pero si todos los jefes y todos los cabecillas de todos los grupos contrarrevolucionarios que están contra la revolución, que son organizados por la Oficina de Interés de Estados Unidos. Tú no te imaginas hasta qué grado la Oficina de Interés de Estados Unidos interviene en los asuntos internos, los reúne allí,
les envía literatura, les envía dinero. Y tú sabes que $1, te expliqué, al cambio de 25 pesos por $1. Las cantidades de productos con que nosotros aseguramos a todos los niños, ancianos, se compra por 25 centavos de peso. Y con $1 aquí se puede comprar 100 litros de leche. Todos estos llamados disidentes no van a Miami que los cubren allí. Si por $1 pueden comprar 100.000 litros de leche dentro de ciertos límites. Con $100 en este país adquirirían 2.600 pesos. Y si no pagan vivienda, si no pagan impuestos por ser dueño de la vivienda, si lo que se paga de alquiler aquí es simbólico, en aquella vivienda que no se les ha dado propiedad porque es una necesidad de las fábricas, de la industria, los trabajos. Si reciben los mejores servicios de educación, sus hijos los mejores servicios educacionales del mundo, en la primaria y algo que avanza, excelente servicio de salud, jamás se le ha preguntado a nadie si es revolucionario, no, si simpatiza o no, si es disidente o no. Habría que darle no se sabe cuánto. Puede haber un caso en que alguien lo favorezca porque tenga $, que reciba de allí y promueva determinada corrupción cuando puede ser un producto escaso. Pero jamás búsquese una prueba. Tienen todas esas garantías que cuando le manden $100, que le manden esas organizaciones, que le manden a eso, y han declarado cuántos millones van a mandar aquí para ayudar a unos disidentes de una existencia virtual, absolutamente virtual. Entonces, con $100, lo que hay que preguntarle a cada uno de ellos, ¿qué ha producido? ¿Y en qué sector trabaja? ¿Y cuánto dinero reciben por vía de premios, artículos? Hacen cualquier artículo y eso está. Un artículo calumnioso está sancionado. Usted no puede ponerse al servicio de una potencia enemiga en ninguna parte del mundo. Y trabajar a las órdenes de un gobierno extranjero en ninguna parte del mundo. No importa que usted lo disfrace de una cosa a otra, un montón de pruebas. Todos esos llamados disidentes son una realidad virtual. Eso no existe. Es un número tan insignificante y además dirigidos por la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Tienen divisiones. Porque uno dice, bueno, que quieren negociar con el gobierno. Pero nosotros no estamos obligados. Tendrían que expulsarnos, declararnos unos imbéciles y unos incapaces. Si nosotros nos dedicamos a atender o a hacer aquí un debate parlamentario porque 10.000 personas, se puede ser 100.000, porque el problema tienen derecho a presentarlo. Y nosotros en este caso tenemos detalles suficientes, sabemos, pero para nada se toman en cuenta los detalles, firmas repetidas, a veces si faltaba un apellido, si estaban recogiendo firmas otra vez. Todos nosotros lo sabemos, pero eso no es el tema a discutir. El señor Payá fue y vino, está libre, como otros disidentes en Cuba. Él tiene un método. Todos los días buscar algún pretexto de cualquier cosa que si me retrasaron. Muchas veces no sé ni los trámites correspondientes. Buscan incluso cualquier pretexto que sirvan de materia prima para publicidades y declaraciones de toda clase. Cada uno de ellos tiene una técnica. Me recuerdo, por ejemplo, el caso de Valladares. Valladares, de repente aparece un poeta en el mundo. Él estaba encarcelado. Y un hombre, sí, estaba preso por actos de terrorismo puro, de colocación de bombas y de... Había dos, uno era más nuevo y no lo sancionaron, que tenía la edad. Pero le correspondía una sanción. Eran los días posteriores a Girón, cuando estaban los famosos planes Mangosta, incluía decenas de planes de atentados. Actos de terrorismo por miles. Y entonces, en uno de esos, es que cae
un momento dado se hace pasar por paralítico. Engaña a todo el mundo. Porque una enorme campaña. Se hace un libro y se publica sobre un poeta preso. Un terrorista de petardos y de dinamita. No es un terrorista económico, sino de petardos y dinamita. Se convierte en un conocidísimo personaje, con libros escritos en el exterior y paralítico. Bueno, tú conoces a Regis, como lo conozco yo, trabajando de asesor de Mitterrand. Viene a Cuba a abogar. Me dice prácticamente que se cae el gobierno de Mitterrand. Si no se libera. Si no se libera al poeta Pérez. Ahora, ¿qué ocurría con el poeta? Hay un eminente médico que dice, mire, chico, realmente, ¿qué es lo que tiene? Pero lo habíamos hecho y había mucha bulla y mucha campaña. Y me dice, no tiene nada. Digo, pero ¿cómo no? ¿Cómo es que no tiene nada? No puede ser. No tiene nada. Él estaba en una silla de ruedas. Espérate, sí, ya está. Y dice, compruébenlo. Pero bueno, comprobar es sencillamente utilizar un medio audiovisual para chequear su actividad. Eso no se había hecho, nada parecido. ¿Se hace eso? Sí, chequea. Y estaban todos el film de lo que hacía. Porque le queda un premio olímpico de simulación, pues fue capaz de engañar a todo el mundo. Entonces, miraba, por ahí están los films, se pone de pie. Y va al baño. Y allá en el baño, todo tipo de ejercicio. Está mejor que tú y que yo y que un atleta. Perfectamente saludable. Simulada. Y nosotros, sí. Entonces se la mostramos a Regis Debray. Después se le dijo a él, mira, tú vas a hacer puesto en libertad. Había cumplido. Y ha sido instrumento de una feroz campaña. Solo ponemos una condición, de que tú te montes en el avión caminando y tú te bajes del avión caminando. Debray sabía que la única condición que nosotros íbamos a ver es que subiera y bajara y que renunciara a que... Ni lo critico, porque el que está preso inventa cualquier cosa para salir. Si yo diría, tiene derecho a inventar cosas. Pero nosotros lo captamos. Si yo te digo, fíjate, si fue hábil, que engañó, yo estaba incrédulo cuando un especialista eminente. No tiene nada. ¿Usted pensaba que él tenía realmente...? Yo pensaba que tenía algún problema y yo quería saber qué es el tipo de problema y por qué se ha creado ese problema. Y por qué eso pues llevaba años de campaña. Y lo que sí nosotros no cedemos jamás a presión. Y es un principio que es tan invariable como el respeto a la persona humana. Como los principios que han guiado nuestra revolución, hay uno de ellos. Por la fuerza no se obtiene nada en este país. De otra forma se pueden obtener muchas cosas. ¿Quién ha puesto en libertad antes de cumplir la sanción a miles y miles de contrarrevolucionarios? El gobierno de Cuba, no fue el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha utilizado cualquier cosa simplemente para campañas de publicidad. Ya te conté que una vez los 1.200 de una sola vez. Aquella vez porque había, primeros años de la revolución, alrededor de 300 organizaciones contrarrevolucionarias. Y en la época del terrorismo y del sabotaje a montones. Llegó a existir en el país alrededor de 15.000 presos. 15.000 presos. Sí. Justo después de la revolución. En los años aquellos de Girón, crisis de octubre, operación Mangosta, hubo una mano de operaciones que dieron lugar a miles de sabotajes y actos de terrorismo. Montones de vidas, bandas armadas, guerra sucia, que nos costaron más vida que la propia guerra de que te hablé. Óigame, en todos esos años, ¿qué podíamos hacer nosotros?
Y había leyes, y las leyes eran rigurosas. Sí, lo que no se ha producido nunca aquí es una muerte de una persona, una ejecución extrajudicial. Y teníamos que defendernos. Yo no creo que sea un delito defenderse. Y no hay ningún proceso histórico que no sea defendido de una forma o de otra, lo más legítimo que pueda hacerse. O si no renuncia, usted va a ser para el diablo. Conviértase en un predicador, hágase pastor, predique exclusivamente los evangelios, contra los cuales no estoy, tienen muchas cosas positivas, pero nosotros no escogimos una carrera de pastor o de predicadores, de política. Se pueden defender dentro de una ética. Respetando una ética. Óigame, tú lo conoces bien, no tengo que... Y lo conoce el mundo. El Estado que no se defienda. Lo hacen trillas. ¿Qué hizo De Gaulle? Personalidad histórica brillante, podrá estarse de acuerdo o no, jugó un papel histórico en Francia muy grande. Quienes hayan leído la historia de Francia, y la historia de Francia la hemos tenido que leer por una razón o por otra, puesto que ha jugado a lo largo de siglos y juega importantísimos papeles. Aquel De Gaulle de la resistencia, aquel De Gaulle que fue presidente, aquel De Gaulle que salva, no sé lo que salva, porque usted siempre ha tenido crisis política, pero por lo menos hubo un tiempo que cambiaban de gobierno cada 6 meses. La Cuarta República. Bueno, errores como los que ocurrieron frente a Hitler y al fascismo. Permitir ocupación de Ruhr y 20 millones de cosas más, la anexión de Austria cuando Hitler no tenía suficiente poder y tenía magnetizado, y el ejército, el Estado Mayor del Ejército se oponía. Anexó los Sudetes, todo eso lo terminó, lo autorizó. ¿Y qué pasó en España? ¿Y por qué se cae la República Española? ¿Y qué no intervención fue aquella frente a la intervención de Hitler y de Mussolini desde muy al principio? ¿Qué significó aquello? Se contribuyó a lo que dio lugar a la Guerra Mundial. Pero De Gaulle era partidario de unir las fuerzas y de la resistencia. Francia jugó el papel que jugó después por De Gaulle. Y De Gaulle no era un hombre de izquierda, no era un socialista. Era un patriota francés, un militar que tenía ideas estratégicas. Sin embargo, ¿qué pasó en el 68? Cuando la cosa hubo amenaza de estabilización. De Gaulle marchó allá donde estaban las tropas Alemania, francesas, a las bases militares, para asegurar el apoyo de esas tropas y establecer de aplastar cualquier intento de cambio de la Constitución. de la Quinta No República. pensó, se trataba decidido defender la Quinta República con la utilización de las tropas. Allá, ¿por qué no? Bueno, si Europa analiza toda su historia y sus constituciones, lo que ha pasado allí, entonces no se pondría tan asombrada. ¿Dónde está el asombro? Con toda esa cosa, todo eso se magnifica. Ahora, esta es una revolución que se defiende y se ha defendido, y si no se defiende no estaría aquí. Y no está porque tengamos armas nucleares, ni que porque seamos ricos. Hemos resistido un bloqueo de 44 años, la hostilidad, la agresión, la guerra económica, y encima de eso un periodo especial, bien duro. Ningún país se hubiera resistido a eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo, sin una conciencia política. Es lo que yo puedo decir a los que los canuyan, a los que hablan de violaciones de los derechos humanos, y de todo eso, y de los presos, estos que nosotros llamamos contrarrevolucionarios, y ellos llaman disidentes presos. En respuesta.